Empezamos la última sesión del día. Ya sabéis que es con Antonio Escotado, ya conocéis a Antonio Escotado, no es la primera vez que interviene en estos encuentros. Estuvo prácticamente en todos la primera tanda de encuentros, los del Escorial, los del tercer segundo, y nos va a hablar, así ha titulado su charla, del mapa del alma y del mapa del mundo. No tengo absolutamente ninguna información acerca de lo que nos va a decir, así que nada. Muy bien. Pues yo me estoy tomando unas chuletas de un libro que llevo casi 20 años de escribir. Realidad y sustancia, y que a mi juicio es el único tratado de metafísica en el sentido puro y duro, o sea, como la monología de Leibniz, la ética de Spinoza, la metafísica de Aristóteles. O sea, es un intento de hablar de la totalidad de lo real, que es, desde luego, muy audaz. Aunque yo creo que todos tenemos alguna idea sobre la totalidad de lo real, pero no la hemos puesto en orden, nos hemos atrevido nos hemos expuesto a la razonable crítica del resto de las personas. Yo concebí este tratado después de un viaje, en mitad de un viaje de los más importantes y fértiles de mi vida, con la dietilamida del ácido lisérgico, o LSD, donde en un cierto momento vi nada más, se redujo el campo visual al cañón de una pistola, así azul, muy oscuro, metálico, con la invocación, las palabras que decían: tu memoria va a sucumbir en cuestión de segundos, sin más. Y entonces yo me dije, pues tendré que hacer un sistema para seguir viviendo sin memoria. Ese sistema para seguir viviendo sin memoria es este libro. Me tomó muchísimo. Era un repaso de lo que se ha pensado en términos de metafísica. Metafísica, ontología, realidad primera, tiene bastantes nombres. A mí me parece que es poesía en prosa, o sea, la forma más depurada de la poesía en prosa. La forma de conseguir que el que habla, no lo haga de prestado, como quien dice usando un chicle masticado por un segundo, sino que inaugure el chicle. Para llegar a hablar desde sí mismo hay que darle sentido propio, personal, totalmente personal, como es personal nuestra experiencia ahora de esta sala, a unas 5 o 10 palabras que normalmente heredamos de los demás y consideramos que están muy bien. Por ejemplo, sustancia, accidente, espacio, tiempo, materia, forma, realidad. A mí me acabó saliendo una cosa que empezaba y terminaba por lo mismo. Es decir, que cumplía las reglas arquitectónicas de levantar algo que no se cae. Luego la casualidad hizo que, como publicase después un libro sobre drogas y este tuviera la palabra sustancia, muchas personas acabaron comprando esta primera edición imaginando que tenía alguna relación con la farmacología psicoactiva. De modo que, a mi juicio, es el único tratado de metafísica que tiene 2 ediciones en vida del autor. No sé si ustedes recuerdan que Hegel tiró de la fenomenología del espíritu 500 ejemplares en 1830. Para 1900, 70 años después, Hofmeister, que era el editor, hizo una segunda edición de 1000 ejemplares. Con aquellos 500 que no se vendieron, Hegel se hizo tan absolutamente decisivo que, bueno, por una parte le salió Carlos Marx, por otra parte le salió Comte y el positivismo, por otra parte le salió
la teoría del desarrollo económico a través de Schumpeter, o la destrucción creativa, que no es más que la negación de la negación hegeliana. Fíjense ustedes lo que con 430 o 410 ejemplares se puede montar. Porque aún ahora Hegel sigue pareciendo incomprensible. Y efectivamente, en aquella época, era un Hegel que tenía 30 y pocos años, el hombre tenía ideas geniales, pero le era muy difícil explicarse de una manera accesible para los demás. Solo más adelante, en sus lecciones, su historia de la filosofía, filosofía de la historia, sobre todo en sus tratados sobre filosofía del derecho, la teoría del Estado, etc., empezó este hombre a escribir bien. Porque antes escribía súper bien, pero a trozos. Entonces se leía 1, 5, 6 líneas absolutamente fascinantes. Por ejemplo, recuerdo una: la belleza, falta de fuerza, odia al entendimiento, porque éste exige de ella lo que no está en condiciones de dar. El entendimiento es aquella fuerza capaz de permanecer junto a lo negativo y en la experiencia de la muerte extraer orgullo y realidad. Yo no sé si en 5 líneas se puede decir una cosa igual de potente, pero él las dice bastante a menudo. Lo que pasa es que entre medias dice que esto, siendo mediado, pero siendo una mediación todavía inmediata, se tiene que plantear como reflexión de la mediación consigo misma, que en su propia inmediatez se disuelve y reordena. Esto segundo es una soberana sandez, por supuesto. Pero es que él era así. En cierto modo también es así el Aristóteles de los analíticos primeros y segundos, que son la base de la lógica occidental, lo eran, nacieron enteros y ahí siguen estando y no los toca ni su padre, pero lean ustedes analíticos primeros y segundos y verán que es bastante denso el asunto. Al hablar del yo, que parece que es el tema, a mí me iluminó especialmente esos 5 o 6 años que dediqué a leer todo Freud. También su correspondencia, también los discípulos, los críticos, etcétera, etcétera. Y se acordarán, quizás alguien lo ha mencionado antes de mí, lo que él llamaba topología psíquica en varios ensayos suyos, por ejemplo, Más allá del principio del placer, que es donde, a mi juicio, acaba de perfilar sus nociones al respecto. La idea de que podemos hablar de un yo, un superyo y un inconsciente, básicamente. Luego se puede hablar diferencias entre subconsciente e inconsciente, las voy a omitir. ¿Qué es superyo? Superyo es el peso de la tradición, de las costumbres, la influencia que tiene sobre nosotros, pues todo lo recordado, expresa o implícitamente, del mundo exterior, tanto presente como pasado. Se habla de superyo cruel. Quizás sería más adecuado hablar de personas blandas, porque ciertas personas que no tienen suficiente fuerza de voluntad o arrestos, cumplir con lo que el superyo, es decir, la conciencia moral, también lo podemos llamar pepito, grillo, si les parece, cumplir con eso pues les resulta muy difícil, y entonces prefieren ir y sentarse en el diván del psicoanalista o el psicólogo. Inconsciente. Pues inconsciente es otra vez, en cierta medida, lo exterior, pero no como exterioridad, sino emergiendo de dentro, condicionando toda una serie de actos de tipo pues onírico, fantástico. El inconsciente es el terreno del deseo en general. Y el deseo, claro, pues es la parte de voluntad que hay en todo lo que se mueve. Si no recuerdo mal, decía Shakespeare, creo que en Macbeth,
sentido tendrá, o si no, no se movería. Es decir, para menearse hace falta tener algún tipo de principio orientativo que te dé cauce, porque si no lo tienes, te quedas quieto, como una piedra o en la relativa inmovilidad de un árbol, por ejemplo. Pero ir de aquí para allá hace falta tener sentido. Entonces, el deseo combinado con el sentido, a mi juicio, configura toda esta gran parte del iceberg humano que está bajo el nivel del mar. El mismo nivel del mar es lo que yo definiría como yo. Si no recuerdo mal, Freud decía que el yo es la proyección de una superficie. Entonces ahí tenemos un juego interesante donde la misma sustancia que está abajo en lo inconsciente y que está arriba en el super yo, que es pues todo lo que es no yo, todo lo que trasciende nuestra inmediatez personal, pues interactúa con esa fina lámina que somos nosotros, y que esa fina lámina normalmente está encargada de trabajo principal, que es hacer o no hacer, ir o no ir, pensar que esto es bueno o esto es malo, dar o no dar dinero, etcétera, etcétera. Digamos, el yo es el que lleva el coche, pero solo el que lleva el coche. Aceptado genéricamente la topología psíquica, ahora les sugiero que hagamos una pequeña inversión en la poesía en prosa, que es la ontología, la filosofía primera, o la metafísica. Saben ustedes que metafísica es completamente accidental, es una cosa que cuando Andrónico de Rodas tuvo que organizar los escritos dispersos de Aristóteles, que había descubierto un centurión de Sila en un pueblo de nombre muy curioso llamado Skepsis, la duda. Aquello lo mandaron a Roma. En Roma el retórico Tiranion y Cicerón, que eran los dos más expertos en griego, dijeron que era demasiado complicado, que no sabían, lo volvieron a mandar a Atenas, y para entonces, que habían pasado 2 siglos y medio, los aristotélicos se habían despistado tanto, que no quedaba más que una escuela llamada empiristas, y el jefe de la escuela, Andrónico de Rodas, se puso a ordenar aquello y situó los 7 libros que se llaman Metafísica, Filosofía Primera u Ontología de Aristóteles, después de los de la física, que también son 7 libros. De ahí viene metafísica. Entonces, hablamos del yo, el superyo y el inconsciente. En filosofía primera, el planteamiento sería el sujeto y el objeto. ¿Dónde llega cada uno? Al meterme a trabajar esto, claro, me había dedicado desde pequeñito a una pasión extraña, vocacional y genética, a los libros más abstrusos de la biblioteca de mis padres. Y los más abstrusos eran evidentemente los relacionados con la filosofía. Y digo, ¿qué es el sujeto? Y ahí estuve años y años. Y al fin me hice la siguiente construcción, que voy a intentar exponerles de una forma muy sencilla. Sujeto, etimológicamente, viene de hipokaimenon, lo que está por debajo de el fundamento. Hipokaimenon se parece un poquito, en términos filológicos, semánticos, a apeiron, que es la palabra con la cual nace la filosofía. El fragmento de Anaximandro dice: todo lo determinado viene de lo indeterminado y allí paga su deuda con ello. Y el cosmos es ese retorno de todo a lo indeterminado. Luego se habla
vamos, es evidente que con Renato Descartes lo que se tenía por realidad de repente experimenta un giro subjetivista cuando Descartes, al comienzo del discurso del método, también al comienzo de sus meditaciones de prima filosofía, empieza a someter a duda a todo, y a la duda metódica va sucumbiendo en el mundo exterior. Y lo único que le queda como certeza es que yo pienso. A partir de aquí viene lo que llamamos el subjetivismo moderno o la filosofía moderna. Lo único indubitable es que yo pienso, que algunos van a interpretar como flujo de conciencia y otros como una entidad de orden trascendental, dado que, digamos, no es pesable ni medible, responsable en general de lo que podemos llamar presencia y medianamente realidad. Descartes no hubiera podido imaginar hasta qué punto un hombre como Wittgenstein, hablando a principios del siglo XX y definiendo en gran medida lo que iba a pensar el siglo XX sobre todas estas cuestiones, iba a decir cosas como, vamos a ver, creo que aquí la página 49, a decir como él, cuando digo que una cosa carece de sentido, la excluyo del ámbito del lenguaje y por ello del mundo. Es quizás la manifestación más extrema de lo que podemos llamar la omnipotencia de la subjetividad sobre la realidad. Cuando digo que una cosa carece de sentido, la excluyo del ámbito del lenguaje y por ello del mundo. Mandamos mucho, ¿no? El lenguaje. Es curioso porque he escrito un nombre propio aquí que no puedo identificar. En principio parece Weber, sería Max Weber, pero no, porque tiene una M, ¿no? ¿A quién estaría yo refiriéndome? Esto sucede con tanto whisky, tanto tabaco, otras sustancias vergonzosas. Una mierda completamente. ¿Sí? Ah, Weinberg. Sí. En el año 1520, Wittgenstein, el positivismo lógico, que más bien se puede entender como la academia en el momento de máxima soberbia y de máximo poder público, entonces dice que no, que todo depende de meter o sacar del lenguaje y que estar en el lenguaje depende de tener sentido. El sentido depende a su vez de que yo, el señor Wittgenstein o el rector correspondiente diga que no, y entonces, bueno, aquello ha desaparecido. Finalmente, ¿quién ha podido hablar dentro de esta corriente subjetivista que inició Descartes? ¿Quién está autorizado para hablar de la totalidad de lo real? ¿Ah? ¡Qué casualidad! Los físicos de subpartículas. Y entonces los únicos que hacen metafísica desde el año 20 o 30 son físicos. Físicos normalmente de la línea dogmática, no de la línea relativista que marca Einstein y que luego va a llevar a extremos extraordinarios, por ejemplo, Prigogine o Mandelbrot. No. De la línea más dogmática. Entonces, la totalidad de lo real, yo creo que el texto donde más claramente se explica es en este que se llama Los 5 primeros segundos del universo, de un premio Nobel, Weinberg precisamente, que está en la línea, pues, el pobre señor este de la silla, el Murray Gell-Mann, que son los que hablan de qué es lo que realmente pasa en el mundo. Claro, yo les sugiero que aquí se parte de una rigurosa abstracción del objeto físico.
O sea, no estamos hablando del objeto como más o menos damos por supuesto. El objeto es aquello que vive sin que nosotros le contemplemos, aquello que no depende de nosotros, lo independiente en general, lo que tiene vida propia. Pues bueno, toda esta línea de extrema subjetivación de la realidad desemboca en que el objeto pues, tiene que ser llevado a máxima abstracción. Fíjense ustedes lo que son, lo que es los quarks, leptones, muones, etcétera, etcétera. Pues si por un lado el que nos puede hablar de lo real es Weinberg y nos cuenta los 5 primeros segundos del universo con la sopa cósmica esa, sobre la cual especula, esto tiene una contrapartida inmediata en el campo académico, no de físicos, matemáticos, sino de filósofos, como existencialismo y más concretamente como egología trascendental. Egología trascendental es un término de Sartre en uno de sus escritos más interesantes, a mi juicio el más consistente de todos los que escribió, que se llama La trascendencia del ego. Entonces, si por un lado tenemos un objeto que en realidad son leptones o el bosón de Higgs, por el otro lado lo que tenemos es un sujeto que ya literalmente legisla sobre el mundo. El mundo, si no entra en las categorías que él considera necesarias, que a su vez describió Kant un siglo y medio antes, pues no es. Entonces, decía yo aquí, terminando el primer capítulo, nos encontramos ante una desustantivación del mundo. Lo que ha perdido sentido y lo que nadie es capaz de definir de Weinberg y de Sartre es que querían decir los antiguos con sustancia. Sustancia, como saben ustedes, es un participio del verbo eimi griego, es lo que es, era o siendo. ¿Qué es lo que querían decir los antiguos con sustancia? Que permitió, por ejemplo, a Aristóteles hacer una lógica que surgió entera de su cabeza, como surgió de la cabeza de Zeus, Minerva, Atenea, con un buen martillazo en su debido momento. Pues no tiene sentido. Uno de los problemas de la filosofía inglesa es que no es filosofía. A mi juicio, los ingleses son un pueblo maravilloso, pero su pragmatismo, su sentido de la utilidad, les hace sordos a los secretos del lenguaje, que nos permiten a los demás darnos cuenta de que, aparte de que hay cosas y aparte de que hay egos, hay una cosa impersonal llamada lenguaje, con unas reglas también creadas impersonalmente que se llaman sintaxis, y que eso es como un tertium genus, una realidad que tiene sus propios misterios y sus propias evidencias. Yo me propuse pensar un poco más a fondo esto y me ayudó mucho Bergson, diciendo, aquí vamos aquí. Bergson, que fue un filósofo de principios del siglo XX, diciendo, hay una realidad exterior, que es lo que niega la egología trascendental. Hay una realidad exterior y, sin embargo, dada inmediatamente a nuestro espíritu. Bueno, realidad y espíritu son otras dos de las palabras que esta tendencia que viene desde Descartes y que se va a quedar por un lado en los 5 primeros segundos del cosmos de Weinberg y por otro lado en la egología trascendental de Sartre, que como ustedes saben se manifiesta en náusea, porque el sentimiento básico del sujeto sartreano es la náusea.
hay que comprenderles, son personas que están viviendo después de terminar la Primera Guerra Mundial, que fue la masacre más grande de los anales, pero sabiendo que iba a ser imprescindible una segunda y todavía peor. Esa generación entre guerras, a la que pertenecen Sartre y Heidegger, pues claro, toma la angustia y la náusea como centros de lo que hay dentro. Porque fuera lo único que hay son batallas de material, asesinato, armas de destrucción masiva. Pues Bergson dice, hay una realidad exterior y sin embargo dada inmediatamente a nuestro espíritu. Zubiri, un poco después, un hombre muy olvidado, pero un extremo, un gran estudioso del proceso del pensamiento, no solo filosófico, sino también científico, dice, hemos llegado a hablar de darme cuenta de, cuando deberíamos decir darme cuenta en, estableciendo, o sea, rompiendo la escisión entre el ego y el mundo, y porque claro, yo estoy en la cosa, sigo con Zubiri, y la cosa está en mí. Eso es realidad. Segundo capítulo. El yo y la cosa. Si nos fijamos, el yo es una cosa y la cosa es un yo. Puedo extender largamente e incluso hacer algunas frases felices y algún retruécano ingenioso sobre la naturaleza cósmica del yo y la naturaleza yoica de la cosa. Se lo sugiero a ustedes, denle vueltas en la cabeza y algo sacarán. Lo primero que surge con la pregunta por el yo y por la cosa es otra de las palabras que también queda fuera con la desustantivación del mundo, la palabra esencia, que también es una derivación del verbo ser, solo que no se trata del emígrego, se trata del ese latino, esencia, lo que la cosa es. La esencia es la reflexión de algo sobre sí mismo. Con la esencia, el ir hacia afuera se detiene, topa con la cosa y vuelve. Podemos entonces aprovechar para pensar sobre nosotros mismos, pero podemos aprovechar también para pensar sobre la propia cosa. Si seguimos con lo que indica esencia, nos damos cuenta de que la mejor traducción castellana sería invenir, o sea, venir hacia adentro. Y entonces nos ponemos muy serios y decimos, sí, hay una sola certeza, que yo pienso. Y entonces decimos, pero ¿qué sustancia tiene yo? ¿Qué sustancia tiene yo pienso? Porque en realidad es un binomio, no se puede separar pienso y yo, es yo pienso. ¿Qué esencia tiene esto? Bueno, la solución que empieza proponiendo el capítulo 3 es que había una palabra que no habíamos sacado, pero que nos sigue siendo necesaria, como todas esas que habíamos olvidado, la palabra nada. Es decir, ¿de dónde sale el sujeto? Ex nihilo subjectum fit, diremos, de la nada del sujeto, de sí mismo, pero sí mismo con las determinaciones que tenemos. Sí mismo es una vaciedad, sí mismo es tan vacío como ser. Y en esa pura vaciedad del ser nos damos cuenta que es idéntico a la nada. Bueno, y sin embargo, en ese tránsito del ser a la nada, lo podemos considerar como mera abstracción, devorándose a sí misma, pero si nos fijamos un poco más,
nos damos cuenta que ese tránsito es el devenir. Es el hecho de que una cosa deviene otra. El ser no es y la nada no es, porque el ser se va convirtiendo en nada y la nada va de alguna manera nadeándose y volviendo a convertirse en ser. Entonces lo que hay en realidad es que las cosas no son fijas, que las cosas devienen, que la existencia es flujo, que en realidad la sustancia es un moverse. En ese devenir, si profundizamos, capítulo 4, identificaremos rápidamente una cosa positiva que podríamos llamar el cuadro, la composición, el paisaje, el panorama, el detalle, pero el detalle enmarcado. Y también, todo esto es metáfora, todo esto es nada más que una forma de hablar, todo esto es bla, bla, bla. ¿Qué hay de práctico en esta combinación del bla, bla, bla con el cuadro? Pues que estamos opinando, que estamos hablando y hablamos siempre con un mismo esquema. El sujeto se ha convertido en cópula, es decir, es una forma de es, existe, produce, realiza, tal, es un verbo el sujeto. Y hay dos extremos, 2 o 48, da igual. La cópula conecta cosas distintas y al conectarlas produce un tercer contenido. Entramos pues en una teoría del juicio. Estábamos en el sujeto. Decíamos que el sujeto está vacío y después de estas mediaciones que meramente sugerido, descubrimos que el sujeto opina, forma juicios. Al investigar formar juicios, nos damos cuenta de que siguen unas pautas definidas y que no vale cualquier juicio. Necesitamos que haya congruencia entre los extremos relacionados por la cópula. Y entonces inmediatamente pasamos de la teoría del juicio a lo que se puede llamar teoría del argumento, capítulo 5. El argumento, también llamado silogismo. El silogismo es una concatenación de premisas que para nada son dos y una conclusión, como es el silogismo escolástico formal, pero es una concatenación de premisas donde lo que hemos hecho es ir concretando al sujeto, que primero era todo, según Descartes, luego es nada, luego en realidad es un emisor de juicios, y luego nos damos cuenta que esa emisión de juicios le sitúa a él como término medio, y no solo como término medio, sino como término medio congruente o incongruente. Cuando es incongruente, se genera toda una primera generación de argumentos, es decir, de concatenaciones de juicios que podemos llamar arbitrarios. Eso es la primera figura del silogismo en teoría escolástica. Pero en ese moverse de los argumentos arbitrarios, resulta que ellos mismos, hay dos capítulos más terriblemente insoportables de precisión o de detalle sobre esto, el argumento arbitrario se convierte en argumento reflexivo. Y después de sobarse a sí mismo y masticarse a sí mismo, el argumento reflexivo se convierte en un argumento de necesidad, que también en términos lógicos se llama argumento categórico. Normalmente el argumento categórico tiene la forma de una premisa universal afirmativa seguida por otra premisa universal afirmativa y una conclusión universal afirmativa.
Lo que en esencia nos ha enseñado esto es que de una premisa particular negativa no se deduce nada. De una premisa particular afirmativa solo se puede deducir otra premisa particular afirmativa. Y por tanto que gran parte de las cosas que se nos dicen, para empezar el discurso científico, violan las más elementales reglas del pensamiento. Sería muy largo darles detalles, ya se dan ustedes cuenta que esto va bastante espesito de contenido. Pero ¿qué le vamos a hacer? Estoy intentando hablar de lo que permite hablar. Llegado al argumento categórico, ese sujeto que ha pasado por las fases que hemos estado describiendo se da cuenta de que a lo mejor lo único que él hace, lo último que nos hemos quedado con él como mediador, es decir, como mediador incoherente o coherente de cosas que existen, que no queda muy definido todavía si son exteriores o interiores. Son cosas que existen, son contenidos de la conciencia o juicios, como podemos llamar. Entonces, el yo, que ya se ha reconocido como el sí mismo, es decir, como el mismo que tiene una afirmación determinante de su propia esencia, por eso no es un condicional, sino un afirmativo, del sí al sí, con acento, se entiende como acción. Otra vez la acción es un inmenso campo. Y dices, pero qué demonios, acción es muy vasto. Es muy vasto, pero requiere de venir. Es decir, la inacción excluye todo lo que fuese pasividad. Y entonces, al descubrirse el sí mismo como acción, todo lo que ha hecho antes, capítulo 10, se queda reducido a la primera parte, es decir, a lo que hace el sujeto como tal sujeto. Tras esta experiencia, que finalmente viene, acuérdense ustedes, de un cañón diciendo vas a perder la memoria en cualquier instante. Entonces, la investigación sobre el sujeto se convierte en una investigación sobre el objeto. El objeto lo definíamos al principio como aquello indiferente a ser contemplado, como aquello que puede seguir viviendo sin nuestra mediación, como lo que desafía la única realidad según Descartes, como lo que decía Bergson, una realidad exterior pero dada inmediatamente a nuestro espíritu. Entonces nos ponemos a pensar en el objeto y la cosa más inteligente que se dijo, por lo menos hasta llegar Hegel, la inventó un profesor muy estudioso de Königsberg, Kant, diciendo, Dios mío, estamos mirando la realidad sin darnos cuenta de la diferencia entre ponernos o no ponernos gafas. O sea, la realidad no se puede capturar con gafas y somos todos cortos de vista, hipermétropes o miopes, pero todos somos cortos de vista. De manera que la única forma de empezar a pensar sobre el mundo exterior es que todo lo que no hacemos directamente nosotros de ese mundo exterior, lo vamos a poner entre paréntesis, lo vamos a llamar fenómeno, y vamos a decir que de él solo podemos hablar en términos de lo que aparece, y en tanto que aparece. No podemos hablar de la cosa en sí. No existen otras cosas en sí, fuera de nosotros mismos, nuestros ánimos, que eso sí son números. Todo lo demás son fenómenos. Y para hablar de fenómenos sin pillarse los dedos, es preciso tener un escrúpulo que hasta ahora no se ha tenido. En ciencia, luego, este escrúpulo se va a definir como neutralidad valorativa. Eso no quiere decir que tú no tengas valores, sino que tú vas a reseñar lo que fuere del mundo exterior, normalmente opiniones de otras personas sobre el mundo exterior, con el filtro de lo fenoménico. Bien.
Entonces, ateniéndonos solo a lo que Kant nos permite como legítimo, que es lo fenoménico, ¿qué es lo primero que el objeto dice de sí mismo? Dice, capítulo 13, soy materia. ¿En qué concepto? Ustedes tienen unas ideas muy claras sobre la materia, ¿verdad? Pues me temo que a lo mejor les doy una breve sorpresa. Materia es aquel ser indiferente a sí mismo. El origen del concepto, tal y como lo plantea Aristóteles, gilé, que textualmente es materia, es leña, pero madera, pero más bien en el sentido de leña, es decir, de algo para quemar. La materia es aquello que no tiene identidad propia. Es decir, la materia es aquello que sirve para esto o para lo otro. La materia es lo indiferente reflejado sobre sí mismo. La materia, bueno, masa, informidad, pero sobre todo indiferencia. Como materia las cosas ni son ni dejan de ser. Simplemente es algo así como un indicar. Decimos, ahí hay algo. Eso es materia. Aquello que permite que la materia tenga existencia real es la forma. Capítulo 14. La forma signa las cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes que las unidades más esenciales de materia, los átomos, vienen signados. Es decir, está inscrita ya en lo elemental la forma. El prodigio científico, uno de los grandes prodigios científicos es la escala de Mendeleev, donde durante mucho tiempo, y yo no sé si seguirá habiendo todavía huecos, pero hay una secuencia de elementos que están formados por su composición atómica. Había muchos que no se habían descubierto, y es posible que haya alguno más aún sin descubrir, pero se fueron descubriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la materia como materia no tiene sentido sin una forma. Solo la forma permite atestiguar que esa indiferencia de algo, ojo, hacia sí mismo, porque la materia no es que es indiferente hacia lo exterior, que por supuesto, es que es indiferente hacia su propio interior. Solo como materia formada entra en lo real. Lo que pasa es que, claro, nos quedamos con la forma, capítulo 16, y la mera forma es una entelequia que nos lleva a muy distintos caminos, que todos ellos son estériles, y nos damos cuenta de que la forma es la forma del contenido, y que por tanto estábamos hablando de una materia sin percibir realmente lo que estaba detrás de la materia, porque lo que la materia es contenido. Lo que pasa es que nos hacía falta pasar a través de la indiferencia respecto de sí a la determinación que proporciona la forma, para darnos cuenta de que las cosas son contenido. ¿Pero qué significa contenido? Pues que las cosas son individuos, es decir, que son compuestos de materia y forma, y morfismo, gile y morfé, en los términos aristotélicos, porque igual que en Aristóteles nace entera la lógica, nace entera la física. Ese compuesto de materia y forma, dice Aristóteles, pues ese compuesto de materia y forma es puro movimiento. ¿Cómo es que puro movimiento? Aristóteles dice, sí, es el paso de la dinamis a la energía. Es decir, es el paso de la potencia a la acción. El universo en sí, eso que llamábamos antes abstractamente devenir, es unir de las cosas hacia ellas mismas, un cumplirse, un realizarse. A eso se llama causa, que a su vez tiene 4 raíces, hay 4 tipos de causas, pero la causa eminente es la causa final,
es aquello que hace que en distintos instantes del tiempo la cosa siga siendo ella, en vez de en cada instante ir fragmentándose, como por ejemplo supone el atomismo lógico de Bertrand Russell a la hora de analizar por qué hay palabras y por qué hay sintaxis. A mi juicio es una soberano disparate lo de Russell. Pero el finalismo que introduce la causa, que a su vez es una unidad de lo exterior y lo interior, nos permite llegar al primer objeto realmente objetivo, que es el individuo. Bueno, entonces, si estábamos en lo fenoménico, capítulo 17, no tenemos más remedio al llegar al individuo que darnos cuenta que en parte va a ser neuménico, porque somos individuos. Es decir, porque estamos otra vez sin darnos cuenta después de todo este viaje por las categorías del lenguaje, estamos volviendo a nosotros mismos. Nosotros somos compuestos y lemórficos, cuerpo-alma. Entonces yo ahí hago un equilibrio y al mismo tiempo que introduzco la noción de energía, que recuerden, en ergeion, es decir, puesta en práctica, puesta en límites. También está la palabra de Leibniz, entelegeia, que es lo mismo, en telos egein, poner en fin, poner en límites, poner en fines. Entonces, se me ocurrió que había una palabra que no estaba en el discurso filosófico como una determinación nuclear de la metafísica, que es ánimo. Entonces, junto al descubrimiento de la energía en cuanto tal, propuse que desde el lado neuménico la energía es ánimo. Que esto no era una categoría hasta ahora en metafísica, pero que debía introducirse. Capítulo 18. Entonces, al hablar del ánimo, había alguna forma de que no fuera inmediatamente decir, bueno, pues que ahora yo tengo, por ejemplo, cuando voy a terminar esta charla, porque tienen ustedes. Había alguna forma de darle objetividad y generalidad y necesidad. Pues, librando al ánimo a su camino recurrente e inexcusable. Etapa 1, azar. Azar. Etapa 2, potencia. Etapa 3, necesidad. Fíjense ustedes que la misma cosa se puede concebir como azarosa, potencial y necesaria, pero es completamente distinto en cada caso. Cuando la concebimos como azarosa, pues es inesencial aquello que ella misma va siendo. Cuando la concebimos como potencial, le damos una tensión interna que conecta cada cosa y que nos da por lo menos la impresión de que hay una unidad, es decir, destino. Los antiguos decían hado, sino, para designar esta unidad que no tiene, digamos, apoyos definidos o apoyos explícitos. Necesidad. Bueno, necesidad. ¿Qué demonios quiere decir necesidad? ¿Se lo han planteado ustedes? ¿Qué demonios quiere decir necesidad? Hegel definía la libertad como conciencia de la necesidad. Conciencia de la necesidad. Vamos a ver. Capítulo 21. No queremos decir con necesidad pura y simplemente lo que las cosas están siendo. En realidad, ¿hay alguna forma de separar necesidad de realidad? Nos quedamos en que la necesidad es la realidad, ya hemos pegado un salto importante desde el yo pienso y la ecología trascendental. Ah, caray, estamos inmersos en una realidad que es al tiempo accidental
y necesaria. No accidental, no lo he dicho, no que sea azarosa y necesaria. Esa combinación de azaroso y necesario es el hecho de la accidentalidad. Es decir, que las cosas son y no pueden dejar de ser. Por ejemplo, yo no voy a poder dejar de tener 2 brazos y 2 piernas. Pero que, por supuesto, los animales para nada tienen 2 brazos y 2 piernas, unos sí y otros no. Entonces, al introducir la variable, en este caso sería una variable colosal, la accidentalidad, lo que estamos diciendo es que hay una realidad que no depende de nosotros, pero que al mismo tiempo es puramente inmanente. Es decir, seguimos entrando en el mundo y le vamos dando riquezas y, digamos, despojando al ego o al yo de esas supuestas atribuciones de miurgo, creador de todo el universo, y vamos ganando en inmanencia. Y entonces descubrimos que lo que hablábamos de que el ser y la nada son tan abstractos que resultan indiscernibles, pero en el pasar del uno al otro nos encontramos con la realidad del devenir, es decir, con el hecho de que las cosas nacen y mueren, y entre tanto, pues bueno, envejecen, pues nos encontramos con un proceso que es el proceso causal. Otra vez estaba en el capítulo 17 y vuelve a emerger en el 21 el proceso causal. Pero ahora nos damos cuenta de que la causa es básicamente violencia. Es decir, es aquello que impide que la determinación alcanzada de existencia permanezca en cuanto tal. Por ejemplo, la causa de envejecer. Esta violencia que no te quedarás, pasar minutos, segundos, esta imposibilidad del estar, hecho de que el ser es devenir, se puede considerar violencia, capítulo 22. Pero, ¿en qué sentido va la violencia? ¿Qué es lo que destruye? ¿Y qué es lo que construye? Por ejemplo, ustedes piensan el tiempo. El tiempo es una potencia destructiva si la hay, pero también una potencia creativa si la hay. El tiempo mata y el tiempo crea. ¿Cuál es la dirección del proceso causal? Pues bueno, en realidad son 2 direcciones. Una, la dirección emanativa, que es pensada muy a fondo por los neoplatónicos, sobre todo por Plotino y Proclo, luego ha acabado dando el segundo principio de la termodinámica. Es decir, que todo estado de orden tiende hacia un estado de orden inferior. Que la flecha del tiempo va en dirección a la creación de más desorden. A eso lo llamaban los antiguos emanación. La causa es violencia emanativa. La verdad estuvo al comienzo. Cada instante que pasa hay menos verdad. El mundo se va desintegrando. Con haber descrito la emanación ya está claramente descrito cuál es su alternativa. La alternativa es evolución. En alemán, Entwicklung, que es la postura de Aristóteles. El tiempo es más constructivo que destructivo, dice en la física, porque es mucho más razonable pensar que habrá más riqueza al final que al comienzo. Esto ya es una lección puramente de metafísicos. Yo diría que casi es una lección de cómo se encuentra uno cada día al despertarse. Es la medida de nuestra neurosis. Elegir entre la emanación y la evolución. Cuando ya hemos llegado a esta divergencia, capítulo 25 y final, nos encontramos con algo más preciso que el individuo, que es el viviente.
El viviente que tiene el ánimo como nervio de su ser, y entonces pues plantea un silogismo donde él, nosotros, es el término medio, y los extremos son por una parte la realidad y por otra parte la accidentalidad. A ver, me parece que hay algún texto que les puedo leer. Este rollo se está terminando. Pero fíjese usted qué cantidad de rollo que me pidió. O sea, hasta qué punto me lo tomé muy en serio. Frente a un mundo, cualquier pensamiento limitado, y evidentemente nada falta por qué decir pensamiento limitado, tiene tres opciones: acatar la irrealidad como realidad, romper el cerco de irrealidad por medio del arte, creando un mundo dentro del mundo, o caer en la realidad accidental sola y libre, esto es, en la substancia. Esto es que no tenía la pena a ver si lo encuentro, ¿no? Siempre estoy citando a Hegel, no sabe por qué. Vamos. El viviente. Hemos dicho que finalmente crea un argumento donde los extremos son lo real y lo accidental. Y entonces nos planteamos el mundo desde la perspectiva del que ha hecho ya este recorrido por los secretos del lenguaje, que es darle significado a esas palabras que hemos tomado de prestado, a esas pocas palabras que hemos estado analizando básicamente sí mismo. Quizás todo lo que estamos hablando es sobre la palabra, sobre la expresión sí mismo. Entonces llegamos a un mundo transfinito, a un mundo rebosante en todas direcciones, donde al no tomar el sujeto más de lo que le corresponde y tampoco rendirse a una objetividad que sería sorda, muda, ciega e indiferente a nuestra propia presencia, el individuo llega a una postura que yo hace 30 años llamaba acosmismo. El acosmismo de la sustancia consiste en excluir del objeto cualquier estatuto distinto de la infinitud. Niega allí ley alguna fuera de la actividad. Niega que sea sino perfección, acabamiento, y en consecuencia que se encuentre cumplido alguna vez. Niega, en fin, cualquier esencia y cualquier existencia diversa del puro fluir infinitas cosas en infinitos modos. Esto, como saben ustedes, es la definición de sustancia que da Benito Spinoza en la Ética. Fluir infinitas cosas en infinitos modos. Bueno, el mapa del ego y el mapa del mundo. Kant nos propuso el escrúpulo de aquellas cosas que nosotros no hemos hecho o estamos haciendo directamente, esas ponerlas entre comillas y aplicarles la neutralidad valorativa como criterio. Uno de el correlativo de darse tanta importancia, tanto boato al ego, que es lo que empieza a suceder desde Descartes, es bueno, el exacto inverso, la sumisión a la ciencia dura, a la ciencia matemática como expresión de lo real. ¿Se han dado ustedes cuenta de lo difícil que es localizar las facultades cerebrales? Que este sentimiento está en esa zona y aquel otro en otra zona. ¿Por qué será eso?
desde el punto de vista filosófico, evidentemente, es que el observador es observado y no hay manera de mantener la distancia estética si el observador es inmediatamente idéntico al observado. Y por tanto, toda localización cerebral contiene un sofisma, de principio. ¿Les parece a ustedes que la localización de las facultades anímicas, es decir, del ánimo en el cerebro, sería una objetivación del sujeto? ¿Les parece a ustedes que ha empezado ahora con la neurofisiología? No, señor. Es una de las cosas más antiguas, está ahí desde el Renacimiento. Los fenólogos, que eran una escuela bastante anterior a Hegel, ya habían hecho poderosas especulaciones sobre dónde estaba qué, es decir, dónde estaba el amor, dónde estaba el odio, dónde estaba la generosidad, dónde estaba la avaricia. No salió. Y Hegel hizo un comentario que yo creo que puede servir para terminar. Estos señores que intentan localizar la inteligencia han llegado a la pura conclusión de que el espíritu es, en último término, la forma de un hueso. Yo creo que no, pero en fin, como me han pedido que les hable de metafísica, ha sido una charla de metafísica. Muchas gracias. Nos ha servido, en efecto, como él mismo dice, de una sopa de ideas bastante espesita. A ver si hay alguien que se atreva a meter una cucharada en esta sopa. Yo tengo dos preguntas. ¿Dos? Ya con eso. Una es, yo evidentemente no conozco a Hegel con la profundidad que lo conoce usted, pero me llama mucho la atención la cita que usted ha elegido leer al principio. Entonces, si no le importa, si me puede aclarar brevemente por qué es pertinente esa contraposición entre belleza y entendimiento, es decir, por qué elige Hegel y usted contraponer precisamente belleza a precisamente entendimiento. Y la segunda pregunta es, no sé si me he perdido algo, yo he estado puesta con mis 8 sentidos en la conferencia, me ha parecido que usted narraba una historia del yo en forma de U, bueno, de U invertida, digamos, que pasamos de no dar ninguna importancia al yo a Descartes, que va con el yo, y desde ahí bajamos a objetivizar todo, pero eso coincide con la sustantivación del mundo. Vale, entonces, a ver, usted ha recorrido todo este camino con considerable erudición, pero yo no consigo tirar usted qué creía, o sea, de toda esta evolución, ¿usted con qué se quedaba? De todas las opciones, de toda la ramillete que ha ofrecido, ¿usted en qué punto sitúa el yo? ¿En qué punto sitúa lo que no es el yo? Y también me interesa ese tema de lo que hace lo que no tiene sentido no existe, o sea, de algún modo el lenguaje es una creación negativa y acabó. Sí, bueno, es que cuando llegué al viviente y conseguí descubrir el ánimo como categoría intermedia entre lo subjetivo y lo objetivo, me pareció que había tocado una cosa que se podía definir, pero que no se había definido, no se había situado en esa secuencia, porque todo eso es una secuencia, o sea, yo les he narrado un silogismo, he descrito un solo silogismo. Y, claro, ¿por qué la belleza puede oponerse al entendimiento? Pues claro, pues porque la belleza normalmente se une, vamos, salvo que sea arte de este último y no me parece ni siquiera arte, la belleza es una celebración de la naturaleza. El arte es una celebración de la naturaleza y la belleza es un gran sí, es un asombro, una maravilla, un deleite, una gratitud. Yo, por ejemplo, he definido en este libro, se define sustancia como gratitud en uno de los puntos, pero claro, este libro siempre está intentando el vértigo de la máxima profundidad con la sencillez verdad más extrema, cosa que es dificilito. La belleza carente de fuerza odia al entendimiento, dice Hegel, porque el entendimiento exige de ella que esté junto al no ser, que esté junto a lo negativo, que no se deje abatir por la consideración de devenir que tiene el ser. Finalmente, por la violencia causal. Claro, finalmente lo que hay que aceptar es que el ser no es ser, sino que es devenir. Por eso el proceso causal es pura violencia, porque
saca las cosas de donde están y las lleva a otro nivel. Es posible que sea otro nivel, como por ejemplo la sociedad preindustrial, la sociedad industrial, o la sociedad postindustrial en la que estamos ahora. Esa violencia, al mismo tiempo, es la creatividad, es la realidad, es el mundo. Solo la inteligencia es capaz de permanecer en esa esfera. La voluntad quiere cambiarla, quiere hacer que sea fu o fa, quiere decir yo soy yo y mi yo es el que manda. La belleza o rebeldía contra el devenir, o contra el abatimiento del devenir. Por ejemplo, así es como la concibe Hegel en ese fragmento. Entonces, la inteligencia, en contraste con la voluntad, acepta la realidad del mundo. La inteligencia traga. Bueno, y al mismo tiempo la inteligencia es la que lo cambia de verdad. Porque el voluntarismo, si te fijas, no lo cambia. Viene Stalin, por ejemplo, y dice, pues aquí se va a colectivizar el campo. Estupendo, pero luego en la práctica lo que tú querías es más rendimiento agrícola, obtenido menos. Consecuencia, colapso demográfico. Es decir, luego van a tocar más porque se han quedado reducidos a un tercio o a 2 tercios. Porque así es la realidad y no hay manera de acabar con la realidad. La realidad se realimenta a sí misma, aunque sea comiéndose sus propios hijos. Pero en principio solo la inteligencia templada en lo superior, es decir, habiendo hecho todos los esfuerzos que demandan un mínimo de ecuanimidad. O sea, la esencia de la inteligencia es el estudio. La esencia de la voluntad es el mundo. Menuda diferencia. Es como si estuviéramos hablando de galaxias distintas. A mi juicio, la historia universal puede describirse como el proceso en cuya virtud la voluntad va siendo vencida por la inteligencia. Lo que pasa es que es un proceso largo, difícil, y los mandones, caramba con ellos, adoptan muy distintas formas. Desde la chinche al papa, es decir, es la monda. ¿Y usted con qué se quedaba? ¿En qué punto se quedaba del mapa del yo? No, yo me había descubierto el viviente y entonces ya la pistola, aunque me quitase la memoria, ya no me quitaría el haber descubierto el camino. Al haber navegado por las palabras, esas 8 o 10 palabras que dan sentido a todas las demás y decir, oye, que las he repensado yo, pasan por mí. Y al contárselas esta noche, lo que les digo es, hagan ustedes un esfuerzo parejo, verán ustedes cómo les sienta bien, verán ustedes cómo se morirán un poquito más tranquilos. ¿Más preguntas? Sí. A ver si he conseguido también seguirle su línea argumental, porque se lo ha puesto complicado, ¿no? Para estudiar varios meses, por lo menos. Brutalmente complicado. Pero bueno. Yo estuve 20 años. Jolines. Bueno, dedicaremos 40 entonces. Yo por lo que he entendido, cuando la esencia se reflexiona a sí misma, se transforma en materia, se da forma, se anima por el ánimo, bla, 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 hay violencia. Siempre hay violencia, ¿no? Que es como la chispa, el elemento transformador, ¿no? Entonces, que ya está en el ser y la nada, sí. Forjando el devenir. Claro, la violencia siempre tiene ese carácter negativo, yo creo que también tiene un carácter positivo, ¿no? Claro. Creador, en otras filosofías. Por eso hemos llegado a evolución y emanación, ¿no? Claro. Bueno, pues para la identidad, ¿qué grado de violencia hay que ejercer sobre esa materia animada para ir conformando una identidad, la que sea, X? Pues se diría que... En un ser humano, ¿no? La tesis sería... Uno del siglo XXI, porque el del siglo XX quizás, o del XIX ya somos diferentes, ¿no? Les he leído el párrafo de acosmismo, pues yo creo que ahí se impone una actitud acosmista. Es decir, creo que esa identidad ni está prescrita, ni se va a poder cumplir. Y tenemos que soportar la violencia de la infinitud. O yo diría que más de la infinitud, la transinfinitud. ¿Qué es la infinitud y la transinfinitud? Pues la transinfinitud será una infinitud de infinitos. Y la infinitud en sí es cualquier cosa que no en el sentido negativo, sino en el sentido
sentido positivo, porque infinitud, esa partícula in es negativa, ¿no? En tantas otras. Yo entiendo infinitud no como aquella serie que no tiene término final, que es la definición matemática, sino entiendo infinitud como aquello que, siendo acción en sí misma, nunca, digamos, se le puede establecer un límite distinto de su propio ánimo, distinto de aquello de lo que parte, distinto de su sí mismo. Lo puede usted llamar complejidad. O sea, entiendo por infinitud complejidad, pero, o si prefiere, hipercomplejidad. Aunque eso, por ejemplo, con el paso del tiempo yo me he dado dando cuenta de que sobran los adjetivos y sobran los adverbios. Cuando uno tiene un pensamiento adecuado, no hace falta adjetivarlo, y si se adjetiva, se pierde intensidad y se pierde nitidez. Un buen escritor, y sobre todo un buen pensador, no tiene que usar adjetivos ni adverbios. Y la verdad es lo que intento, en mi última trilogía es lo que intento, o sea, prácticamente todos los adjetivos que aparecen son de otros, porque corresponden a citas. Perdón, ¿vamos hacia una sociedad compleja, una identidad compleja? Hombre, siempre estuvimos en lo complejo, pero es que ahora ya lo complejo se ha autoexplicitado, por ejemplo, al descubrirse los patrones fractales, que en realidad no son más que una banda de números complejos. Una pequeña banda, vamos, imagínese, dentro de la infinitud de la banda, solo una pequeña banda de números complejos permiten que por el procedimiento de multiplicarse a sí mismo, lo que se llama iteración, eso se va proyectando, y cada una de las operaciones da un punto. Pones a trabajar un ordenador que hace millones de operaciones y salen una y otra vez unas imágenes autosemejantes, pero completamente distintas cada una de la otra. Esa es la complejidad. Es decir, se trata de individuos enteramente nuevos y autoproducidos. Hasta ahora hemos estado pensando que los individuos estaban ya hechos, que los producía el Papa o la Chinche o lo que fuera, ¿no? Ahora esta inmersión en la libertad, que es una inmersión en la sustancia, o sea, es recuperar todo este bla, 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 de los unos que dicen que todo es el sujeto, y los otros que dicen que todos son los leptones o los muones, que son dos variantes de la simplificación voluntarista. La complejidad es entonces, ayer hablaba uno de los ponentes sobre el océano de la conciencia. Por supuesto, el océano de la conciencia, sí. Ahí está, pero es que la conciencia, a mí me pareció, cuando llegué a ánimo, me pareció que era la superación interior del concepto de conciencia, que básicamente es flujo de conciencia. Por eso cité lo de Zubiri, de darme cuenta en. El libro de Zubiri correspondiente, que es un tochazo, se llama Inteligencia Sentiente. Y Zubiri, claro, con mucha razón, echa de menos en la crítica de la razón pura, que es la que hace un análisis de las categorías del entendimiento, la primera parte, lo que se llama estética trascendental, es el análisis de la impresión. Zubiri dice, lo que dice Kant de la impresión es muy poco. En realidad es un asunto que soslayea. Estoy de acuerdo. ¿Algo más? Sí, quería preguntar, profesor, ¿qué lugar ocupa en el mundo académico el estudio de la metafísica en la actualidad en nuestro país? Pues mire, está intacta. Hombre, hace tiempo ya Aristóteles salió del plan de estudios, salió Hegel, ha entrado un norteamericano llamado Rawls, entró Nietzsche, y entonces se sigue siendo metafísica, sigue siendo una asignatura que no ha quitado el plan de estudios, pero al irse del plan de estudios, Aristóteles y Hegel, yo creo que también se ha ido del plan de estudios, pues claro, es un poco difícil, como por ejemplo estudiar cálculo integral omitiendo a Newton, o estudiar teoría de la relatividad omitiendo a Einstein. Sí, yo he estado 40 años de profe y como estaba en la UNED,
pues veía los ejercicios de otras carreras. Y uno de los que siempre me llamaba la atención, 3 veces al año, los exámenes, los extraordinarios y los ordinarios, y siempre me llamaba la atención el de metafísica. Y digo, ¿qué le estará preguntando el profesor de metafísica? Porque fíjese usted que actualmente hay 3 capillas, la capilla marxista, la neopositivista y la escolástica. Eso no se ha modificado en ontología, la misma ontología. Una vez lo dan metafísica, otras son ontología. Pues se le hacen preguntas graciosísimas, como por ejemplo, ¿qué es la teoría de la relatividad? He visto yo, sí. O se les pregunta la doctrina de la esencia en Tomás de Aquino. O la teoría del movimiento en Aristóteles, que es lo de Confucio, ¿no? Esto es el tipo de cosas, pero se ha quedado ahí como, no sé, como un fósil. Es la metafísica, no hay vitalidad. Lo que es evidente es que los que se dedican a la metafísica son los científicos, o sea, los científicos duros, desde el año 20 o 30. Por eso este libro mío es una completa rareza, o sea, ya lo digo, yo no solo es absolutamente anacrónico, pero yo lo considero como un ejercicio de arquitectura para restaurar o para remozar el templo antiguo. Yo creo que sin el esfuerzo de meditar sobre esas pequeñas, pues, pequeño grupo de palabras que articulan toda la sintaxis y el resto del sentido del discurso, siempre estamos hablando a través de otros. O sea, que ese esfuerzo no hace falta dedicarle 20 años y ser un pesado como yo, que se ha hinchado a leer a Plotino y a Duns Scoto, que es unas cosas verdaderamente extrañas, pero que todo el mundo debería hacer eso tan necesariamente como lo hace, por ejemplo, en el terreno de la economía, de la antropología, de otras ramas del conocimiento, donde no hay que ser un experto para tener una idea propia de ello. Pero aquí la diferencia es si la tomas de fuera sin más o tú la reelaboras de alguna manera. Una curiosidad. Caos y orden fue de alguna manera la consecuencia de este trabajo. Claro, para intentar interpretar el mundo. Claro. No, a mí, una vez que me hice con un lenguaje que era mío, entonces dije mi primer statement, mi primera declaración fue caos y orden, y decir, cuidado, ustedes consideran orden una cosa que en realidad está sintetizada con la orden del cuartel y el convento, pero afortunadamente la naturaleza y la realidad en cuanto tal demuestra lo que podemos llamar exogenía endogenía frente a lo que se podía llamar exogenía, es decir, que gran parte de las cosas o decir las cosas más importantes que le acontecen al hombre y que centran su vida son anónimas e inconscientes, es decir, no tienen ese barniz de voluntarismo que es el que les finalmente desemboca en las grandes catástrofes y conflictos de la humanidad, en la intolerancia, etcétera, etcétera. O sea, es como una revisión de todo aquello que en realidad la naturaleza ha hecho por nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso defino ahí sustancia como gratitud. Porque claro, la positividad de la sustancia es la gratitud, pero experimentada como realidad del vivir, como existencia. La gratitud es un sentimiento que tú tienes muy dentro, ¿no? Claro, es ánimo puro, ¿no? O sea, la gratitud es ánimo puro. Creo que, por ejemplo, para tomar drogas que llevan de viaje, es imprescindible tener este sentimiento dentro. Porque si no, te van a meter en un lugar donde lo primero que vas a perder es confianza en ti mismo. Vas a decir, uy, y a lo mejor me vuelvo loco. Uy, a lo mejor no puedo volver. Pues es la peor forma de tener una experiencia que te va a durar 12 horas. Tú y el miedo pueden convivir en una experiencia. Hombre, claro, que guárdate con esa pistola ahí si tú, imagínate el ánimo que me produjo eso. Pues suficiente para dedicar 20 años a este hilo de palabras que se van conectando de una manera personal. Porque lo demás son completamente impersonales. Claro, cuando hablo de los números complejos se refería a los números complejos matemáticos o a los números reales. No, el número complejo es una suma de un real y un imaginario. Bien. Y otra pregunta, cuando hablaba del vacío, ¿se refería al vacío
fundamental o al vacío nihilista de Jean-Paul Sartre? Bueno, de las dos aquí, efectivamente, fíjate muy bien, me he dado ocasión, hay todo un epígrafe dedicado al éter, porque ¿y dónde viene lo del éter? Sí, en relación con la materia. O sea, el concepto de la materia, hay tal debilidad conceptual, por repetirlo otra vez, al pensar que la materia es algo, y sobre todo algo definido, que al encontrarte con que la materia es pura indiferencia respecto de sí, es decir, pudo ser esto, pudo ser lo otro, como decía Aristóteles Leña, que bueno, puede alimentar la casa, igual que pues cal, pues puede pintarla. Entonces, el complemento de la materia era la existencia del éter. El éter no fue demolido hasta el experimento de Michelson-Morley y la interpretación que dio Einstein del experimento de Michelson-Morley, que yo creo que fue en el año 23 o en el 19, una cosa así, cuando se demostró que no había velocidades distintas para la luz. Vamos, si las podía ver si fuera pasando por distintos medios, pero era Entonces, claro, el éter está íntimamente ligado a esa indiferencia de la materia respecto de sí, que llamamos dinámica inercial. O sea, la idea de que la materia no está totalmente desarmada, que es la que viene con la inercia, es lo que aparece con Prigogine, con los fractales, con la física de la complejidad, donde decimos, oiga, si es que si efectivamente todo orden fuese hacia el desorden, es que no habría nada desde el principio. O sea, si se aplicase el principio de la versión del segundo principio en términos rigurosos, y no hay ningún foco en el cosmos donde el caos se convierta en orden, hace ya mucho tiempo que no existiría nada. Para que me dé cuenta de que si ahora me pongo a hablar del éter y de la dinámica inercial, vamos, es apasionante, es un tema que he estudiado mucho. Se vuela alto, pongamos los pies en la tierra y a cenar.